Estamos de regreso aquí en la redacción de La Jornada de Oriente y tenemos aquí en el estudio a la senadora Lucero Saldaña. Senadora, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fermín. El gusto es mío. Senadora, usted es una especialista en el tema de violencia de género. Bueno, en general en políticas de género. Y pues este fin de semana se ha generado una discusión sobre la violencia que se está viviendo hacia las mujeres. Y por eso la hemos invitado y además creo que usted es un especialista. Me gustaría preguntarle, ¿por qué llegamos en Puebla hasta este extremo donde tenemos una cifra elevada de feminicidios y donde además hay una percepción ciudadana de que no se están tomando las medidas adecuadas necesarias para frenar esta ola de violencia? Bueno, sí me he especializado en el tema, tanto en la práctica como en maestría y en doctorado en Derecho y Género. Entonces sí he estudiado lo que es el feminicidio, la violencia de género, y lo que vemos en Puebla hoy pues es una cadena de, no son casos aislados, sino de situaciones que se van generando y que si no aceptamos esta realidad como un fenómeno que tenemos que ver desde la prevención hasta esa aceptación de lo que es la alerta de género, estamos pues siendo cómplices y no respondiendo a nuestras funciones. Fermín, yo hablaba primero, tuvimos la oportunidad de conversar la semana pasada y hablamos de desapariciones. En Puebla se dan mucho más las desapariciones de mujeres que de hombres, a diferencia de otros estados que desaparecen más hombres, nada más de desapariciones. Estamos hablando que en el último semestre hay una cifra que se contabiliza más de 270 desapariciones en el estado. De mujeres. De mujeres. Y esta concentra aquí en la capital más del 50%. Vemos que las jóvenes también, entre 18 y 30 años, corresponde el 35%. Imagínate el subregistro, lo que no se contabiliza, lo que no se da. La Fiscalía tiene unos números de feminicidio que van alrededor de 50. Los medios han registrado más de 80 y siguen acumulándose en estos días, claro, desafortunadamente. Sí. El caso de Mara es un caso público cobijado por la sociedad, por una universidad y por toda una serie de redes que es importante que sea un gran ejemplo, pero hay muchos otros anónimos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no sé si el nombre les dé miedo aceptarlo como gobierno, pensando en que hay un tache, cuando pues ha habido estados que tienen una población mayor que lo han aceptado o lo han solicitado también. El tema de la alerta de género. El tema de la alerta de género, que significa una coordinación entre las distintas áreas y los distintos niveles de gobierno, federal, estatal, municipales, desde la prevención. Y esto es lo importante, que debe haber un estudio, un diagnóstico que ya está, el de Puebla. Hay recomendaciones que han dicho que ya las han solventado, la gran mayoría, pero lo que vemos es en el tintero, porque no está claro que la política pública ya sí esté aplicada, que los protocolos estén desde el primer momento en que se anuncia que alguna mujer está desaparecida. Los tiempos son importantes, no se sabe a dónde denunciar, a qué número marcar, a qué lugar acudir, pues los ministerios públicos está en cualquier caso que cualquier ciudadano quiera ir, pues es más que nada para desincentivar la denuncia por el tiempo. Están desbordados. Efectivamente, y además, pues creemos que en estos casos debe haber precisamente esta visión
de eliminar prejuicios para no revictimizar a la víctima. Es decir, en cuanto a qué hacía, cómo iba vestida y prejuzgar situaciones que si un hombre hubiera sido asesinado en la misma situación, no estarían preguntando ¿por qué salió de su casa a esa hora? Exactamente. ¿Por qué tomó? O sea, eso no es cuestionable de los hombres. Sí, sí. Entonces, hay una valoración distinta y nada justifica la violencia y mucho menos el homicidio. Entonces, ante ello es la insistencia de un enfoque de género, que eso es lo que también permite la alerta de género. A que haya leyes, a que haya protocolos, a que haya política pública, a que haya medidas que corrijan, capacitación al personal, en fin, hay alrededor de 30 recomendaciones y si estas estuvieran ya efectivas, pues quizás estuviéramos con números menores. Senadora, tenemos la visión que en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas el problema se empezó a desbordar, pero las autoridades en lugar de atender el problema prefirieron ocultarlo. ¿Usted compartiría esta visión? En Puebla se minimiza la violencia feminicida. Uh-huh. Y así sucede en varios estados, inclusive en varios países. Uh-huh. Cuando vemos que no hay impunidad, uh-huh, entonces el fenómeno no se contagia, no se vuelve tendencia de que pues no me va a pasar nada, puedo tener el tiempo suficiente para estar planeando, haciendo tales recorridos, como en este último caso, bueno, no es el último, desafortunadamente, pero es en el que públicamente la sociedad está indignada. Sí creo que eso de minimizar que la violencia hacia las mujeres tiene una connotación de estereotipo, sexismo, discriminación, que es cobijada no solamente por familias, por grupos de la sociedad, sino por autoridades, que esto es lo lamentable, porque por eso estamos insistiendo que una alerta de género puede servir para prevenir en campañas, en acciones, en tiempos, pero también en que las víctimas y los familiares de las víctimas puedan conocer la verdad, puedan ser respetadas en su dignidad y pueda haber reparación del daño. O sea, todo esto es lo que conlleva un proceso de alerta de género. Senadora, independientemente del tema de la alerta de género, desde su punto de vista, ¿qué se tendría que hacer en Puebla para que se pueda frenar esta ola de violencia? Se ha insistido mucho que es un problema social, se ha insistido mucho de que es un problema educativo, se ha insistido mucho de que no son problemas que se puedan resolver a corto plazo, pero también al mismo tiempo no vemos acciones que sean tendientes a cambiar la situación que se vive en Puebla en materia de violencia de género. Sí, una ciudad segura, un estado seguro para las mujeres es responsabilidad también del Estado, de las autoridades primeramente. Uh-huh. Entonces, el ver qué políticas públicas están siendo dirigidas para dar certeza y garantía de que no tengamos miedo de salir de casa, sino tengamos confianza por el hecho de ser mujeres. Segundo, la participación de la sociedad civil. Uh-huh. Sí, siempre y cuando no le diga al Estado, pues organízate, es tu problema, es una situación privada. Uh-huh. Y qué bueno que haya redes, qué bueno que empiece a haber estas reacciones donde actrices, personajes, hombres y mujeres están dando los puntos a seguir para cuidarse, para alertarse, pero no debe sustituir al Estado. O sea, el Estado responsable, la sociedad civil puede ayudar, coadyuvar y necesita el gobierno de la sociedad civil
Y también, pues hoy diría, rectores, ¿por qué no establecer también protocolos, dado que el rango de edad está entre sus estudiantes también? Ha habido situaciones que involucran a estudiantes de varias universidades y creemos que Puebla, un lugar de centros universitarios, pues puede haber una acción muy coordinada entre las universidades para establecer esos protocolos y también poder coadyuvar en estos temas. Puede haber muchas medidas, muchas acciones cuando hay voluntad política, cuando hay conciencia de que esto no es un caso aislado, no es un personaje que pues desquiciado, sino que pues a veces está en tu casa, es tu pareja, y pues las instituciones muchas veces te mandan, pues regrésese, reconcíliese, y bueno, entendemos que cuando hay algo afectivo, cuando hay algo que involucra sentimientos es muy complicado, pero bueno, también está esta red de trata de personas, ¿no? que también hay que reconocer. Puebla pues antes no era consumo, sino era de circular, y bueno, pues hoy es destino, consumo, y también desafortunadamente salen de aquí hacia otros lados. Entonces sí entender que muchas veces es dinero que hay detrás de, y otras veces no necesariamente el dinero, y por eso las leyes tienen que precisar que puede ser con fines o no lucrativos, y que cuando haya explotación, cuando haya abuso, y los derechos humanos, habría que cuestionar qué pasa con la Comisión de Derechos Humanos en el Estado. Yo te anuncio que en esta semana estaré presentando un punto de acuerdo en el Senado de la República, después de haber presentado puntos de acuerdo desde antes de que se iniciara el proceso en Puebla. Cuando se da este fallo de que se les daba otros 6 meses más, vuelvo a presentar otro punto de acuerdo para que se analice por parte de Gobernación Federal estos tiempos que se están dando, que pueden evitar otros casos lamentables. Y en mi informe vuelvo a reiterar públicamente el 4 de septiembre de este año que en Puebla debería decretarse la alerta de género. O sea, no estoy sumándome después de, estoy visualizando el problema con mucha anticipación, y por eso, con el conocimiento, con la experiencia, presidí en el 2000 la Comisión contra los Feminicidios de Ciudad Juárez particularmente. Generamos que sea delito el feminicidio. Imagínate, nuevo concepto que tampoco se aceptaba. Y romper esos esquemas ha costado trabajo. Así que lo importante es el que sí se pueden hacer cosas, que podemos como sociedad presionar, tener medidas. Estas expresiones, estas marchas son aplaudidas por la mayoría, pero también debe haber acciones que lleven a que esto tenga una concreción en corresponsabilizarnos de este problema que tenemos. Y pues ante esta indignación, yo creo que lo peor es estar omisos, lo peor es decir que pues son casos aislados y que esperemos hasta cuándo la alerta. Claro. ¿El punto de acuerdo que mañana va a presentar es contra la Comisión de Derechos Humanos de Puebla? No, no vamos a sesionar el día de mañana. Normalmente sesionamos martes y jueves. Al haber sido feriado, estamos sesionando miércoles. Entonces el miércoles que entra, lo presento, te lo estoy anunciando a ti, ya está elaborado, ya yo lo tengo que registrar antes del miércoles, y va en ese sentido, a solicitar la intervención ante las graves violaciones a los derechos de las mujeres en materia de violencia
y de feminicidio en Puebla. Ante esta gravedad, que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto sería un poco en respuesta a que no vemos la actuación de la Comisión Estatal. Pareciera que está solo de ornato, ¿no? Porque no podemos irnos a instancias internacionales inmediatamente. Debe haber un proceso de agotar la instancia local, después la instancia nacional, y quienes están diciendo, bueno, pues vámonos de una vez, pues tenemos que agotar estas instancias, pero sí en la medida que tengamos los elementos suficientes para las intervenciones. Y ya lo habíamos platicado con la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que la Comisión Nacional está en esa disposición de poder intervenir para llevar precisamente una investigación con enfoque de derechos humanos y de género, qué pasó en este caso y qué está pasando en los casos de desapariciones y homicidios de mujeres o Senadora, asesinatos. regresando un poco a la cifra que da usted al inicio, que Puebla es un estado donde hay más desapariciones de mujeres que de hombres, a diferencia de otros estados donde los que más desaparecen son hombres. Así es. ¿Eso de qué es reflejo? Bueno, es reflejo de varias cuestiones. ¿Tiene raíces estructurales? Sí. ¿Tiene raíces de cobijo? Tiene que ver con que al no haber sanciones, empieza a haber una copia de este fenómeno y desafortunadamente cada vez con más crueldad. Esto se ve. Es importante ver dónde están focalizados más este tipo de homicidios, de desapariciones y también de homicidios, porque puede verse también una consecuencia de hilar qué está sucediendo. En esta ocasión, bueno, fue a través de un taxi, por decirlo así, pero habría que ver qué tanto problema tenemos precisamente al abordar estos taxis y cuál es la respuesta. La vemos también mínima cuando debería haber toda una respuesta de la compañía también para decir vamos a exigir unos requisitos más severos en la contratación, vamos a reparar un daño, a responsabilizar algo, pero la autoridad es también responsable en estos tiempos y en estas formas de sí señalar algunos datos que es obvio que puedan generar cuestionamientos de la sociedad, de medios de comunicación, que vulneren también la dignidad de la víctima. Entonces sí vemos que es necesario ese acompañamiento, es necesario ese respeto a protocolos de actuación en tiempo y forma. Y yo lo que creo también es que Puebla, en una realidad donde los roles están cambiando, no podemos aceptar que se piense que los derechos de las mujeres de trabajar, de estudiar una carrera, de continuar estudios, de estar en distintas áreas, sean motivo de que pues tienen la culpa por tener otros roles. Exacto. O sea, tenemos que modificar también esta percepción de que pues no te va a pasar nada si te quedas en tu casa. Y lo que vemos que también pasa en casa. Entonces, aquí la demanda es en todos los tipos de violencia, en todos los espacios. Y mira que yo también he puesto en México el nombre de un tipo de violencia que es en la política, que nada menos es violencia política de género. Cuando también me preguntaban, a ver, Lucero, ¿cómo qué casos? No, pues están las Juanitas, están esto de evadir el que puedan llegar a ocupar los cargos por el hecho de ser mujeres. O sea, ahí no es otra, sino esa discriminación, esa omisión. Entonces, sí tenemos que ver que desde casa esos roles
no deben ser sinónimo de injusticia, de discriminación, de impedimento para realizar las actividades. Y también no debe ser un problema solo de mujeres. Aquí necesitamos aliados, que los hombres ayuden a proteger a sus mujeres, que ayuden padres a ayudar a sus hijas también, padres y madres, y a entender que no es la restricción, sino es el estar en comunicación y estar solicitando de las autoridades estas garantías también. Entonces sí creo que lo que pasaba en Ciudad Juárez en los 90s pareciera que era el único punto. Uh-huh. Ahí fue detonado por la incursión de muchas mujeres en las maquiladoras y bueno, pues se veían como qué bueno que están, pero ya sabemos que salen tarde, que sabían el tema del transporte. Entonces sí hay que entender que los cambios que tenemos en estos roles no deben ser motivo de tener más riesgos, sino de dar garantías y hablar el tema y comentarlo para encontrar alternativas de solución, porque bueno, pues no queremos que estén en la zozobra familias pues que no han llegado las hijas y algunos piensen, pues nada más, se ha de haber ido con el novio, seguramente le dan connotación con una ligereza y no es así cuando sucede con los hombres, ¿no? Sí, porque usted lo decía correctamente. A ver, hay un número de desaparecidas, pero seguramente hay un subregistro. Así es. Porque pues en muchos ámbitos sociales, cuando desaparece sobre todo un adolescente, la primera y única explicación a veces es seguramente huyó con un novio o con una pareja, y a veces pueden pasar meses y uh-huh. Cuando se pregunta ¿qué pasó? Se fue con... Uh-huh. Se huyó, esa es la palabra a veces generalizada, pues ya se huyó, se fue, se juntó, no sabemos dónde está, algún día regresará, y a veces no sabemos que esa ausencia se debe a hechos de violencia, uh-huh. y que a veces incluso este tema del surgimiento de parejas son hechos de violencia. Es correcto. Porque literalmente es el hombre que hurta a la mujer y a veces se las lleva contra su voluntad, a veces son menores de edad, uh-huh. Y no se denuncian todos esos casos, quedan en la impunidad, quedan sí. En un subregistro. O decir, bueno, que se case y ya. Exacto. Hay que entender entonces que, por ejemplo, de las desaparecidas, de cada 10, una es encontrada nada más. Entonces, de cada 10 solamente una se encuentra. Solo una de cada 10 es encontrada. ¿Ese es el promedio en México o en Puebla? En Puebla. En Puebla. Una de cada 10. Una de cada 10. Y estos son datos que da la propia Fiscalía General del Estado, que reporta 276 desaparecidas, por ejemplo, en Puebla. Que se han denunciado. Así es. Y las no denunciadas, pues y solo muy pocas se inicia la alerta Amber. Por ejemplo, cuando es alerta Amber es cuando son menores de edad. Y alerta de género es precisamente cuando se trata de mujeres. Y puede haber alerta Amber y alerta de género, que coadyuven. Y son medidas de prevención, de actuación en corto tiempo. Uh-huh. Aplicaciones, llamadas telefónicas, información, vimos esto pasó hasta tal hora, y poder prevenir otras desgracias, ¿no? Fatales. Entonces sí vemos que hay un registro de personas desaparecidas. Ya hicimos una ley de desaparición de personas. Uh-huh. Sea forzada, el concepto de forzada interviene funcionarios o el Estado. Uh-huh. Y cuando no es así, que sean de terceros, entonces se ha generalizado desaparición de personas. Uh-huh. Entonces hay una ley, hay un registro que se tiene. Antes no se tenían registro, ¿no? Uh-huh. No estaba precisamente en ley. Pero sí, las leyes son base, son necesarias, pero las leyes también van a que vaya bajando, pues, mecanismos, capacitación, protocolos, que pueda haber campañas y pueda haber una serie de medidas para que no sean solo tapar
o no reacciones ante hechos, sino pues que podamos tener toda una estrategia desde la planeación de prevención. Ahora, tenemos una zona en el estado que se le ha llamado genéricamente Triángulo Rojo, y que es en relación a esta actividad del robo de combustible. ¿Se ha encontrado que hay alguna relación entre el crecimiento de esta actividad delictiva y la violencia de género? Mira, sí hay cierta conexión, pero en el municipio de Puebla te decía que concentra de las desapariciones el 54%. Que se supone que no es la zona donde está la crisis Mozoc, del robo de combustible. A 15, 20 minutos de la capital. La zona conurbada pues está rodeada precisamente de municipios que antes eran municipios rurales y hoy, bueno, pues forman parte de esta metrópoli. En el Triángulo Rojo se tiene el 10% de los casos de desapariciones. 10%. El 10%. Pero, por supuesto que esto lo que hay que impedir que vaya en crecimiento por esta cultura que puede verse aceptada como algo natural. Y cuando se naturaliza algo, pues entonces se está aceptando no como un delito, sino como parte de una costumbre, de algo que familias, como en el caso de comunidades de Tlaxcala, ¿no? Que no son las únicas, pero sabemos que ya llevaban mucho tiempo hasta que interviene Estados Unidos y entonces empieza a romper con estas redes. Entonces sí creemos que cuando hay dinero, cuando hay robo de diferentes tipos, cuando hay delitos que tienen que ver con droga, armas, pues está el tema de la trata también. El problema de la trata de personas, ¿qué tanto se ha incrementado en los últimos años en Puebla? ¿Cómo lo podría usted catalogar este problema? Sí, se ha incrementado, te decía al principio, que no éramos un estado de consumo, ahora ya es estado también de consumo, es estado que salen de aquí, que son enganchadas también y que transitan, que llegan para irse a otro lado también. Porque desafortunadamente forma parte de la delincuencia organizada. Como repito, mundialmente se han detectado redes donde pues nuestro estado es parte de esa ruta y generalmente van hacia Estados Unidos. Así que bueno, hay algunos refugios que están funcionando bien, pero repito, hay que ver la prevención. Ojalá no tuviéramos que llegar a que haya más refugios, sino a que haya menos víctimas de explotación, en este caso sexual, que es la principal explotación. Senadora, usted ha sido una impulsora de instituciones que han actuado en este tema, en el tema de género, y usted particularmente tuvo una preocupación por la construcción del Instituto Poblano de la Mujer. Antes que a nivel nacional existiera, por ley se crea el primer instituto en el país en Puebla. Aquí en Puebla. Sí. Pero ahora, ¿cómo evaluaría usted el desempeño del Instituto Poblano de la Mujer en todo esto que ha sucedido de feminicidios, de violencia de género? Pues muchos nos preguntamos, ¿dónde está el instituto? Yo ni siquiera sé quién es la titular, no en este gobierno, sino desde el pasado gobierno. Y han surgido algunas voces críticas que dicen que el instituto está prácticamente, es un ornato que no está funcionando. ¿Usted ha indagado cómo se encuentra esta institución? Mira, no tengo tanto comunicación. Sé que la titular tiene mucho interés y es activa por referencia del Instituto Nacional de las Mujeres, pero sí creo que no se le ha dado ese relieve en el gabinete, porque bueno, debería estar dentro del gabinete ampliado. Veo que muchas veces se le da más importancia a los DIFs, que son las esposas
de los presidentes municipales, de los gobernadores y a los institutos de las mujeres a nivel nacional, pues sí está con convenios, con acciones, con medidas, con diferentes dependencias en este eje transversal que es el enfoque de género, porque antes en los planes de desarrollo el capítulo de las mujeres estaba como apéndice dentro de grupos vulnerables, como anexo, y no transversalmente en salud, educación, economía. O sea, que esté presente en todo. Exactamente. Esa es la principal función del instituto. Que el instituto sea el impulsor, el promotor de una política estatal para que todas las dependencias tengan sus unidades y bajen hasta los municipios, y en los municipios también tengan, pero vemos pues que el impulso se le da más a una política de corte más asistencial que de una política más institucional que tiene que ver desde tratados internacionales que toca pues plataformas, toca objetivos, está nada menos que hacia el 2030, metas donde la igualdad está considerada como un gran objetivo y así también está transversalmente. Entonces, pues si no cubrimos localmente, no vamos a cubrir nacionalmente con estos objetivos. Por eso sí es importante que haya gobiernos sensibles al género. ¿Usted en el Senado seguirá insistiendo en que se tiene que ya decretar la alerta de género? ¿Buscará usted un acercamiento con el gobierno federal para que ya se acelere este proceso? Mira, lo voy a hacer desde el Senado esta semana nuevamente, con este punto de acuerdo, pues va en ese sentido, a que podamos tener esta apertura de aceptación de una medida que pueda coordinar varias instituciones, varios niveles y la participación de la sociedad civil. En este estudio estuvo excluida, por ejemplo, la Ibero para el diagnóstico, y la Universidad Iberoamericana tiene unos estudios contra la violencia hacia las mujeres. Entonces sí creo que hay que complementar también la participación de quienes tengan la experiencia, la expertise, y que puedan irse sumando a integrar estas medidas que por lo que queremos es resultados. Algunos pensarán si es raja política. La verdad es que pues yo tengo un compromiso de vida con el tema, tenga o no cargo, siempre he estado desde pues que inicié hace 35 años mi actividad pública, convencida no de que porque me pasó a mí, sino porque creo que si yo tuve oportunidad de una carrera, de tener un trabajo, veía mujeres descalzas por medio de 7 hijos en los 80s, y desde entonces he estado con estos temas. Fui dirigente de las mujeres en el PRI, y ahí fundé 60 escuelas de capacitación. Entonces, bueno, no es algo novedoso. Y también puedo decir que no es hacia un gobierno por ser de un partido o de otro, porque pues inclusive de mi propio partido he intervenido cuando veo que puede haber daño en los derechos de las mujeres o de menores, que fue el caso de la periodista Lidia Cacho y en los temas de pederastia. Sí, digo, además los partidos políticos en este proceso electoral particularmente tienen el reto de cumplir con ser equitativos en el género, digo, algo que les ha costado mucho trabajo. La política mexicana parece que está siempre diseñada para hombres. Recordemos, por ejemplo, este episodio del año pasado, habiendo 3 candidatas, la promoción institucional de la autoridad electoral decía que íbamos a elegir un gobernador, no hablaba de la próximo gobernador. No hablaba de la posibilidad
de que hubiera una mujer en la titularidad del Poder Ejecutivo. Y se echó para atrás, o sea que ahí, ante una denuncia. Sí, yo aquí veo una oportunidad de sumar por encima de los partidos, que las mujeres estamos coincidiendo en un tema que nos afecta y que así hemos conquistado varias cosas. Así conquistamos paridad en la Constitución. De noche yo estuve pidiendo las firmas a mis propias compañeras que a veces me cuestionaban, bueno, Lucero, nomás porque tú me lo pides, pero ¿tú crees que todas las que están aquí tienen la capacidad para estar aquí? Y yo le dije, ¿y tú crees que todos los que están aquí tienen la capacidad para estar aquí? Te la firmo. Entonces, convencer, pues ha sido una lucha constante desde nuestras propias compañeras hacia afuera, y cuando coincidimos, pues repito, habrá cosas que no coincidamos, pero en esto yo creo que debemos estar sumadas por ni una más en lo que es la violencia feminicida. Y además creo que hemos visto que usted se ha destacado porque en este tema usted ha borrado las diferencias políticas, ¿no? Algo que a veces es muy difícil en este país. Cada partido, cada político siempre trae su camiseta puesta y no permite que se unan esfuerzos. A veces por eso los ciudadanos sentimos que los políticos solamente velan por sus intereses propios, pero en el tema de la expresión de los temas de género hemos visto un esfuerzo, una enseñanza de muchas legisladoras que han borrado estas líneas, estas barreras, estas diferencias ideológicas o partidistas y se han unido en un solo bloque, que es en la lucha por la igualdad de género o en contra de la violencia de género. Así es, y hay veces en que no es por el protagonismo. En el caso de Lidia Cacho, yo no salgo a relucir, esto fue en diciembre, sino es hasta que ella en febrero me menciona a que si, gracias a que estuvo ahí, no la metieron a la cárcel ni la violaron, esas son sus palabras, y en este caso, pues también a petición de maestros de la propia universidad, hablo a la Procuraduría de la República y también pues Presidencia interviene para que la Procuraduría pueda a través de su unidad antisecuestro llegar, por supuesto esto fue ya hasta el lunes que a mí me avisan, ¿sí? Pero es importante el que, repito, los tiempos deben ser formales y hay ocasiones en que uno interviene. Cuando me entero de unas expresiones de un rector, le hablo a él. No trato de, a través de los medios, ¿no? Él me comparte el video, le digo que, bueno, pues sí hay que aclararlo, que decir, si su intención es esta, pues es muy importante para su comunidad. Entonces, los diálogos siempre creo que ayudan y sirven, pues para que alertemos. Si alguien tiene información, pues yo creo que no es ir a la cabeza de la persona, a la cabeza de un gobierno, sino yo qué puedo hacer para ayudar, y en lo que yo pueda sumar, en eso está mi interés. El que aquí ser poblana, además, ser representante en el Senado, tener una voz, una tribuna, que me contesten las llamadas, pues a veces más a nivel federal que a nivel local, pero bueno, el tema es, estamos para ayudar, para coadyuvar a un problema que tiene que ver con vidas y dignidad. Muy bien. Pues muchas gracias, senadora. A ti, Carmen. Y también a usted muchas gracias por su atención en esta emisión del domingo 17 de septiembre del año 2017. Pásela usted muy bien y gracias por su atención. Muy buenas noches.